En los días en que el Imperio Romano extendía su poder sobre naciones y culturas, cuando los caminos polvorientos de Judea eran recorridos por soldados y mercaderes, un hombre caminaba con un propósito que ningún ejército podía detener. Su nombre era Judas Tadeo, primo de Jesús de Nazaret, discípulo elegido y testigo de milagros que cambiarían la humanidad para siempre. Algunos lo llamaban el valiente, porque nunca temía proclamar la verdad. Otros, el amigo fiel, porque su corazón era un refugio para los desesperados. Desde joven, Judas Tadeo sintió en su interior un fuego que ardía más fuerte que la ambición de los poderosos. El deseo de llevar esperanza a los corazones rotos y anunciar que el reino de Dios había llegado. Una noche de luna alta, mientras oraba en silencio en la colina de los Olivos, una voz que conocía mejor que su propia respiración lo llamó: «Ven, Tadeo en mí, hora está cerca, necesito que seas fuerte». Judas Tadeo sintió que su corazón se encogía de dolor, pero también supo que su fe sería probada como nunca antes. Era Jesús, su Maestro y Señor, que se preparaba para el sacrificio supremo. «Señor», susurró, «no permitiré que las tinieblas apaguen tu luz. Andaim, ¿qué debo hacer?». Jesús posó su mano sobre su hombro, con un gesto que mezclaba ternura y firmeza. «Después de mi partida, tu misión será sostener a los débiles y encender la fe de los que piensen que todo está perdido». Y así, con el corazón pesado y la mirada firme, Judas Tadeo comprendió que su destino no era buscar la gloria terrenal, sino ser testigo de la esperanza cuando todos se sintieran vencidos. Pero también sería la historia de cómo su nombre quedaría grabado en la memoria de millones como el patrono de las causas imposibles. Esa noche marcó el inicio de una travesía que lo llevaría por tierras peligrosas, a enfrentar la furia de emperadores y la incredulidad de pueblos enteros. Los días que siguieron a aquella noche fueron los más intensos que Judea había conocido. La ciudad de Jerusalén hervía de rumores y temores. Unos decían que el profeta de Nazaret sería coronado rey, otros que pronto sería silenciado para siempre. Sabía que el momento decisivo estaba cerca. Cada palabra de Jesús se grababa como fuego en su memoria. Cada mirada era un mensaje que su alma comprendía sin necesidad de palabras. Judas Tadeo caminaba junto a los demás discípulos, con el corazón encogido por la tristeza. Fue testigo de la última cena, cuando el Maestro tomó el pan y el vino y pronunció aquellas palabras que resonarían en el mundo entero: «Este es mi cuerpo, esta es mi sangre». Mientras todos escuchaban en silencio, Judas Tadeo sintió que su fe crecía hasta volverse más fuerte que el miedo. Judas Tadeo, junto a Juan y Pedro, siguió de lejos la procesión de soldados que llevaban al Maestro con las manos atadas. Su corazón clamaba por un milagro, una señal que rompiera las cadenas y detuviera la injusticia. Con los ojos anegados de lágrimas, levantó su mirada hacia aquel rostro coronado de espinas, y en su pecho nació una promesa. Comprendió que ningún poder humano podría derrotar a quien entregaba su vida por amor. Pero cuando Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, la oscuridad pareció envolverlo todo. Durante aquellas horas de agonía y humillación, su mente se debatía entre la desesperación y la confianza. Recordaba las palabras de Jesús: «Bienaventurados los que crean sin haber visto». Few entences. Al pie de la cruz, cuando comprendió que el sacrificio de su primo no era una derrota, sino la semilla de la victoria más grande. «No descansaré mientras haya un corazón que no te conozca». Señora lo encontró abierto, iluminado por un resplandor que no era de este mundo. Allí supo, sin duda, que la muerte había sido vencida. El tercer día, al escuchar que la tumba estaba vacía, corrió con los demás al sepulcro. Ese amanecer cambió su destino y lo lanzó a un camino que ningún imperio podría detener: anunciar que Cristo estaba vivo. La ciudad de Jerusalén aún despertaba del asombro de la resurrección cuando los discípulos se reunieron en un aposento alto. Allí, con el corazón expectante y las puertas cerradas por temor a las autoridades, aguardaban el cumplimiento de la promesa de Jesús. Judas Tadeo permanecía en silencio, con las manos entrelazadas y la mente fija en el Maestro. Una ráfaga que no era de este mundo estremeció las paredes y agitó sus túnicas. Llamas de fuego comenzaron a posarse sobre cada uno de ellos, sin consumirlo. Había visto lo imposible: la muerte derrotada, la tumba vacía, la esperanza renacer como un amanecer sin ocaso. La presencia divina se derramó sobre sus corazones como un río incontenible. Judas Tadeo sintió que su alma se encendía con un fervor que ninguna amenaza podría apagar. Su voz adquirió una fuerza nueva,
y su temor se disipó como la noche ante el sol. Con el rostro alzado al cielo, susurró sin temor: los enfermos se levantaban de su lecho, los oprimidos hallaban consuelo, y muchos corazones endurecidos se rendían ante el poder del amor verdadero. Judas Tadeo entendía que cada paso lo acercaba al peligro, pero también sabía que el espíritu que ardía en él era más fuerte que cualquier espada. Entonces, en medio de aquel recogimiento, un viento poderoso llenó la estancia. Era el Espíritu Santo, el don prometido. Aquel día nació la Iglesia, y con ella, la misión que marcaría su vida para siempre en anunciar la buena nueva hasta los confines del mundo. Juntos, se dirigieron a regiones donde pocos se atrevían a ir: Siria, Mesopotamia, Persia, tierras gobernadas por reyes orgullosos, donde los dioses falsos reinaban sobre multitudes que vivían en la oscuridad de la idolatría. Judas Tadeo partió de Jerusalén junto a Simón, el celote, compañero y amigo. En cada pueblo predicaban con palabras encendidas y prodigios que confirmaban su mensaje, pero no todos recibieron con alegría su presencia. En las plazas y templos paganos, su enseñanza despertó la ira de sacerdotes y gobernantes que veían amenazadas sus riquezas y prestigio. Una noche, mientras oraba en un valle silencioso, sintió que una voz interior le anunciaba que su mayo prueba estaba por llegar. Señor, hazme digno de llevar tu nombre hasta el final. La luna se alzaba sobre las montañas de Persia, iluminando la explanada del gran templo dedicado a los ídolos. Allí, los sacerdotes encendían antorchas, mientras un gentío expectante aguardaba un juicio singular. El rumor se había extendido por toda la región. Dos forasteros predicaban un Dios único, invisible y más poderoso que todos los dioses de piedra y metal. Judas Tadeo y Simón el celote fueron llevados encadenados ante el altar principal, donde un ídolo colosal de bronce se alzaba con expresión severa. Oró en voz baja: muéstrales que tú eres el único Dios vivo, para que estos corazones encuentren la verdad. Las antorchas proyectaban su sombra sobre las paredes, dándole un aspecto aún más temible, y con voz clara que se escuchó hasta la última fila, en medio del polvo, Judas Tadeo permanecía en pie, con los brazos abiertos hacia el cielo. Proclamó, pero en las sombras, los enemigos del discípulo juraron que no permitirían que su mensaje siguiera creciendo. Sereno, levantó la vista hacia el cielo estrellado. Su corazón estaba en paz, como si una mano invisible lo sostuviera. Su audacia había colmado la paciencia del rey y de los sumos sacerdotes, que decidieron demostrar ante el pueblo que sus creencias eran mentira. En medio del silencio tenso, el sumo sacerdote levantó su bastón con voz atronadora: extranjeros, si vuestro Dios es real, que lo demuestre. Nosotros invocaremos el poder de nuestros dioses y aplastaremos vuestra locura. El pueblo rugió en aprobación, mientras los sacerdotes entonaban cánticos oscuros. El suelo tembló ligeramente, y un viento frío recorrió la explanada. Entonces, el sumo sacerdote alzó una antorcha y la arrojó al ídolo de bronce, clamando que descendería fuego sagrado. La multitud contuvo la respiración. De pronto, un estruendo sacudió la explanada. El ídolo de bronce se resquebrajó desde la base hasta la frente, desplomándose con un golpe seco que levantó una nube de polvo. Nada. El silencio se hizo más pesado que el plomo. Algunos empezaron a dudar, pensando que presenciaban un poder sobrenatural. El Hijo de Dios vivo, ordeno que este ídolo caiga y se rompa, para que todos vean que no es más que piedra muerta. Pero Judas Tadeo: Señor, los cánticos paganos subieron de intensidad. Judas Tadeo dio un paso al frente. En el nombre de Jesucristo, un viento cálido recorrió el templo. El pueblo quedó mudo. Algunos cayeron de rodillas, otros huyeron despavoridos. No temáis, gritó. El verdadero Dios no destruye para dominar, sino para salvar. Él los llama a la luz. Aquella noche, muchos corazones se rindieron ante el poder del Evangelio. Al amanecer, el templo aún estaba cubierto de polvo y silencio. El rey, envuelto en un manto púrpura, golpeaba con ira el brazo de su trono. A su lado, los sacerdotes, heridos en su orgullo, reclamaban castigo. El ídolo de bronce, caído en pedazos, era testimonio irrefutable de un poder que ninguna piedra podía igualar. Pero mientras los primeros rayos de sol iluminaban los escombros, entre jadeos, se postró ante ellos. En un consejo secreto se reunía en las cámaras del palacio real. La tensión crecía con cada paso de las sandalias militares. Allí, estos hombres son una amenaza, vociferó el sumo sacerdote. Él mismo había sentido un temblor en su corazón cuando el ídolo cayó,
pero su soberbia no le permitía aceptarlo. Con voz seca, sentenció: sí, no los detenemos ahora. Todo el pueblo abandonará nuestras antiguas tradiciones. Huid, el rey ha ordenado vuestra muerte. Hay soldados en camino. El rey frunció el ceño. Que sean arrestados y ejecutados en la plaza pública. No habrá misericordia para quienes desafíen el orden de los dioses. Si morimos, ¿quién llevará la palabra? Hemos venido a encender la fe, aunque nos cueste la vida. Un mensajero corrió al valle donde Judas Tadeo y Simón descansaban, tras una noche de oración. En la ciudad, los soldados recorrían callejones y mercados buscando a los dos discípulos. Algunos simpatizantes, con el corazón encendido por el milagro de la víspera, se ofrecieron a ocultarlos. Otros suplicaban en voz baja que Dios hiciera un nuevo prodigio para salvarlos. Señores míos. Simón miró a Judas con preocupación, pero Tadeo, con los ojos fijos en el horizonte, habló con calma a un grupo de jinetes. Irrumpió en la aldea donde ellos oraban, levantando una nube de polvo que marcó el principio del momento decisivo. No hemos venido a huir, hermano, dijo Simón. Judas Tadeo posó su mano en su hombro con ternura. Si es la voluntad de nuestro Señor que ofrezcamos este sacrificio, será para su gloria. Y si aún debemos vivir, Él abrirá un camino. Mientras tanto, el rumor del inminente arresto se extendió como incendio por todo el valle. Y cuando el sol alcanzó el punto más alto del cielo, el estruendo de los cascos sobre la tierra retumbó en el corazón de la aldea. Mujeres y niños se apartaron temblando, mientras los jinetes del rey desmontaban con gesto severo. Entreguen a los sediciosos que han blasfemado contra los dioses. Sus armaduras relucían al sol como un presagio de condena. En nombre de su majestad, gritó el capitán, blandiendo un pergamino sellado con cera roja. Los aldeanos se miraron unos a otros. Algunos bajaron la cabeza, incapaces de enfrentar el miedo. Otros, que apenas un día antes habían visto el ídolo caer, sintieron la duda filtrarse en su valor. Mientras le ataban las muñecas, sus labios murmuraban una oración que solo Judas alcanzó a escuchar. Pero Judas Tadeo se levantó despacio. Su mirada era tan firme que el capitán, por un instante, sintió que su voz se apagaba. No traemos rebelión, sino luz para quienes desean la verdad. No necesitamos escondernos, dijo con serenidad. Somos siervos del Dios vivo. Atadlos y llevadlos ante el rey. Calla, rugió un soldado. Cuando los guardias se acercaron, Simón se puso de pie a su lado. Sus manos no temblaban, pero mientras avanzaban, un murmullo recorría la multitud. No era la brisa común de la mañana. Era un aliento invisible que impregnó a todos con un sentimiento de paz tan profundo que muchos cayeron de rodillas, incapaces de explicar lo que sentían. Sabían que no eran prisioneros de los hombres, sino mensajeros de una misión que ni la muerte podría silenciar. Señor, fortalece nuestro espíritu, que no nos falte la fe. En ese instante, un viento suave recorrió el poblado. De pronto, rompió en llanto. Sus compañeros lo miraron, incrédulos. Uno de los soldados que sujetaba a Judas Tadeo quedó inmóvil, con la mirada extraviada. Era como si una presencia invisible hubiera penetrado sus corazones. La multitud que observaba comprendió que estaba presenciando algo que ninguna espada podía sofocar. El poder del Espíritu Santo obrando ante sus ojos. Perdonadme, clamó con voz entrecortada. Yo también he visto que vuestro Dios es verdadero. No puedo alzar la mano contra vosotros. El capitán le gritó que callara, pero más soldados comenzaron a vacilar. A pesar de la conmoción, los jinetes restantes ataron a los dos apóstoles y emprendieron el camino hacia el palacio real. Estos hombres hablan en nombre del Dios verdadero. Si mueren, su sangre será semilla de fe. Y aunque iban encadenados, Judas Tadeo y Simón caminaban con la frente erguida. Las calles se llenaron de curiosos que se arremolinaban para ver el cortejo. Algunos lanzaban miradas de compasión, otros, impulsados por el temor, apartaban la vista mientras los soldados empujaban a los dos hombres encadenados hacia el corazón del palacio real. Una alfombra escarlata marcaba el camino hasta el estrado, donde se decidiría la suerte de los que desafiaron el culto de los ídolos. El rey aguardaba sentado en su trono, flanqueado por sacerdotes, vestidos con túnicas negras y oficiales de mirada severa. Acercaos, ordenó el monarca, alzando la mano con solemnidad. Hoy todos verán cuán frágiles son vuestras mentiras. Judas Tadeo levantó el rostro sin temor. Sus ojos, encendidos por una paz inconmovible, se clavaron en los del rey. Los sacerdotes se miraron con desdén. Majestad,
respondió con voz serena. No hemos venido a deshonrar vuestro trono, sino a proclamar que por encima de todo poder humano hay un rey que reina eternamente. Un murmullo recorrió la sala. ¡Blasfemia!, gritó el sumo sacerdote. Estos hombres confunden al pueblo. Han destruido nuestros ídolos y se burlan de nuestras tradiciones. El rey inclinó el torso hacia adelante. ¿Sois capaces de hacer otro prodigio que confirme vuestras palabras? ¿O acaso vuestro Dios os ha abandonado ahora que estáis atados? La tensión era tan densa que nadie se atrevía a moverse. Judas Tadeo alzó las manos, aún sujetas por los grilletes, y habló con una fuerza que hizo temblar hasta las columnas del salón. Sus manos temblorosas se aferraban al bastón mientras una mujer lo guiaba. Nuestro Dios no necesita pruebas para los soberbios, pero muestra su poder a los humildes de corazón. Luego, levantó la mirada y con voz suave pronunció Anse. Hizo un silencio profundo. Entonces, un anciano, ciego desde niño, se abrió paso entre la multitud. Sus pupilas, antes opacas, se llenaron de luz. Por primera vez, contempló los rostros que lo rodeaban. Un grito de asombro se alzó en el salón. Sabía que ningún argumento ni amenaza bastarían para negar el milagro que todos acababan de presenciar. «Señor», exclamó con voz quebrada, «si vuestro Dios es verdadero, concededme la vista que nunca tuve». Los sacerdotes se revolvieron, temiendo que algo sucediera. El rey entrecerró los ojos, esperando una oportunidad para burlarse. Otros huyeron, temerosos de la ira del rey. Judas Tadeo inclinó la cabeza y oró con fervor. «En el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, recibe la vista». Un estremecimiento recorrió el anciano. Lentamente, abrió los párpados. «Puedo ver», lloró, alzando los brazos. «Veo la luz». La multitud rompió en un clamor que sacudió el palacio. Algunos cayeron de rodilla. El monarca se incorporó, su rostro encendido de furia y desconcierto. Por un instante, el salón real se llenó de un silencio reverente. Todos los ojos se posaron en el anciano, que aún contemplaba sus manos, como si nunca las hubiera visto. «Él me ha dado la vista». Lágrimas rodaban por su rostro surcado de arrugas, mientras murmuraba con voz quebrada, «En las gradas». Decenas de corazones comprendieron que aquel prodigio no podía venir de un engaño. «Dios». La multitud se agitó como un mar inquieto. Unos se arrodillaban, otros lloraban, muchos se abrazaban sin poder contener la emoción. Pero el rey, cuyo orgullo era más alto que sus murallas, apretó los puños con rabia contenida, con respeto. Todo el reino ha visto que sus palabras se cumplen. Durante un momento, la duda se asomó a su mirada. Recordó los días de su infancia, cuando soñaba con un Dios que no exigiera sacrificios humanos ni castigos crueles. Recordó también su ambición, el hambre de gloria que lo había endurecido. Si no hacemos algo, los dioses perderán su poder. Sus pequeños pies descalzos resonaron en el mármol mientras caminaba hacia Judas Tadeo. Sus manos sostenían una corona de flores sencillas, recogidas de los campos. El silencio se hizo tan profundo que el menor susurro habría parecido un trueno. «Silencio», tronó su voz. «¿Creéis que un truco bastará para cambiar la fe de nuestro pueblo?» El sumo sacerdote se adelantó con un temblor en la voz que revelaba su miedo. «Majestad». El rey respiró hondo. Mientras el silencio se hacía insoportable, un niño se abrió paso entre los soldados. Tendría no más de 8 años. Sabía que este momento marcaría el destino de su reino. No reconocería la verdad que se manifestaba ante todos, o sellaría su condena con la terquedad de su orgullo. «Señor», dijo con voz temblorosa, «mi madre está enferma. Nadie puede curarla. ¿Puedes ayudarla?» El rey alzó un brazo para impedirlo, pero sus palabras murieron en su garganta. Todos miraron a Judas Tadeo. «Traedla», respondió con ternura, «porque para Dios no hay causa imposible». Un murmullo emocionado recorrió la sala. En ese instante, el pueblo comprendió que ningún decreto real podría borrar la fe que nacía en sus corazones. Aquellos hombres no eran herejes ni agitadores, eran testigos de un poder que sanaba y transformaba. Mientras la mujer enferma era llevada hasta el centro del salón, el rey apretó los labios, y mientras Judas Tadeo se inclinaba sobre la mujer yacía sobre un lecho improvisado en medio del salón. Su piel estaba pálida, los labios resecos, y su respiración apenas era un susurro que se escapaba de su pecho. Nadie en el reino había podido sanarla. El niño se arrodilló a su lado, con las manos pequeñas aferradas a la de su madre. Entre lágrimas, alzó los ojos a Judas Tadeo. «Por favor, no la dejes morir». Comprendió que todo su camino
sus viajes, peligros y dolores lo habían traído hasta este instante. Con voz que resonó en cada rincón, dijo Anne. En ese momento, el corazón del apóstol se conmovió con una fuerza que no pudo contener. No soy más que un siervo, pero el Dios que me envía es el Dios de la vida y de la compasión. Entonces oró con un fervor tan puro que la multitud contuvo el aliento. Algunos cayeron de rodillas, otros alzaron los brazos al cielo. El prodigio era tan evidente que ninguna voz se atrevió a contradecirlo. Desde este día, nadie perseguirá a quienes crean en él, en su palabra será libre entre nosotros. Un suspiro profundo llenó sus pulmones como si despertara de un sueño largo, pero también sentía que su destino aún no se había consumado por completo. Y en su corazón, una voz suave le susurró que pronto llegaría la hora de entregar su vida como testimonio final. Sus mejillas recobraron el color y su mirada brilló con asombro. Si creéis, seréis testigos de su poder. Escuchad, pueblo de Persia. Se inclinó sobre la mujer y posó suavemente su mano sobre su frente. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, tú que venciste la muerte, muestra aquí tu misericordia. Devuélvele la salud a esta hija tuya. El silencio fue absoluto. Por un instante, pareció que nada sucedería. Pero de pronto, la mujer abrió los ojos. Su mirada se encontró con la de Judas Tadeo, que lo contemplaba sin rencor. Durante un largo momento, el monarca no dijo palabra. Luego, con un suspiro que parecía arrancarle un peso del alma, habló al pueblo. «Madre», gritó el niño, abrazándola. «¡Estás viva!». Un clamor estremeció el salón. El rey se llevó la mano al corazón, donde un temblor desconocido lo hizo tambalear. «Hoy he visto con mis propios ojos que su Dios es real». Un júbilo incontenible estalló entre la multitud. Muchos lloraron de emoción, otros se abrazaron, comprendiendo que un nuevo tiempo comenzaba. Judas Tadeo inclinó la cabeza con humildad. Sabía que su misión estaba cerca de cumplirse en esa tierra. Mientras la multitud salía del palacio proclamando la fe del Dios verdadero, el apóstol volvió su mirada al cielo, en silencio.